Jeremy, un placer saludarlo a través de Manavisión Plus en este espacio de 6 a 8 y Radio Amiga 90.1. ¿Cómo está, Jeremy? Buenos días. Buenos días, un agrado estar aquí y un saludo para todos los televidentes que en ese momento nos están escuchando a las 7 de la mañana. Muy bien, perfecto. Saludos, gracias también a usted por atender a nuestra entrevista. Hablemos primero del año 2025, donde según el Banco Central del Ecuador, y lo ha clasificado trimestralmente, ¿no? Primer trimestre, economía creció 3.4%, segundo trimestre 4.3%, tercer trimestre 2.4%. Estos números que nos presenta a los ecuatorianos el Banco Central del Ecuador son reales. ¿Cómo ellos pueden sustentarlo, Jeremy? Bueno, lo primero es que lo importante aquí es que la metodología sigue siendo la misma, por ende son comparables con lo de los años anteriores, eso creo que es lo principal. Ahora, con respecto al dato, no importa tanto el tema intertrimestral, en este caso, sino más bien cuánto sería el interanual. Al final del año, el crecimiento económico es del 3.8%. Ahora, ¿cuál es el problema con esto como tal? Que lo tenemos que comparar con la realidad pues, del año anterior. Y esto lo digo porque uno podría escuchar 3.8 y habrá gente que dirá, no, no lo veo con la realidad de la economía en este momento, y habrá otras personas que dirán que pues que ha de ser cifras falsas, etcétera. No es el caso, más bien lo que yo consideraría es que está relacionado con el rebote de las cifras del año pasado. Recordemos que tuvimos los apagones y por ende, digamos que el hecho de que este año no haberlos tenido, pues obviamente iba a generar un efecto rebote adicional, pues del efecto de los apagones. Adicional a eso, considerar que hemos tenido un repunte de las exportaciones, en gran parte debido a un aumento de los precios, que al final es algo que nosotros no controlamos. Lo ideal sería, obviamente, que haya un aumento del volumen de exportación a nivel de toneladas y que por ende también aumente pues, el total, pero igual es muy positivo para los ecuatorianos pues, que haya aumentado el precio de nuestros productos de exportación y por ende eso haya tenido un efecto positivo al final en el PIB también. Justamente acá tenía apuntado el tema de las exportaciones. Obviamente hemos visto que ha habido un alto porcentaje de exportaciones no petroleras que han favorecido a la economía ecuatoriana. ¿A qué le atribuye aquello, Jeremy? Bueno, como estaba mencionando hace un rato, principalmente al efecto de los precios, el aumento de los precios internacionales de coincidentemente los productos que nosotros exportamos. Estamos hablando de cacao, el caso del camarón, etcétera. Entonces, eso obviamente tuvo un efecto. En realidad, al final nosotros no podemos manejar los precios, así que no es como un mérito de el Ecuador, sino más bien un mérito, en este caso, pues, de ciertas situaciones externas a nuestra economía. Lo positivo aquí es que la calidad de los productos ecuatorianos es lo suficientemente buena como para poder digamos que competir a este nivel y pues ser reconocida a nivel mundial por sus estándares de calidad. Ya, y en ese caso, Jeremy, ¿qué hacer para mantener el nivel competitivo? Para mantener el nivel de competitividad en el sentido de que cuando ya al mercado ingresen otros países que lamentablemente para ellos ahora no están tan bien en sus exportaciones, también nosotros poder competir. Bueno, nosotros hemos competido en nuestros productos, digamos que principales toda la vida, es decir, no es algo de ahora, ha repuntado justamente por el tema de los precios. Yo lo que diría en este caso es, al final, más allá de esos sectores puntuales que igual van a seguir, digamos que bien, a pesar de que se reincorporen a los mercados en materia sobre todo del cacao, algunos países africanos que están fuera por temas de pestes, fuera de eso, el tema se trata de inversión. El Ecuador al final lo que necesita, igual que cualquier otro país que está en vías de desarrollo, es más inversión, ya, o lo que sería más formación bruta de capital fijo, es decir, de bienes de capital. En Ecuador eso ha estado estancado. Recordemos que digamos que a inicios de la dolarización, gran parte de la formación bruta de capital fijo venía por el sector privado. Posterior a eso, desde el boom petrolero de 2007, 14, por ahí, todo eso pasó a ser del sector, o sea, formación bruta de capital fijo dada por el sector público. Y obviamente cuando cayeron los precios del petróleo, pues no repuntó el sector privado ni el sector público. Por ende, la formación bruta de capital fijo está caída. Es decir, la formación de bienes de capital, es decir, con los que nosotros podemos ser más productivos, que al final es lo que nos interesa. En ese sentido, yo creería que aquí el tema es primero salir de los problemas estructurales que tenemos. Y para eso, desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Política se hicieron al menos 5 propuestas que van desde la reducción del tamaño del Estado, la reforma laboral, una reforma en la seguridad social, la internacionalización del sistema financiero, tanto de banca como a nivel de mercados de valores, y la apertura comercial, que yo creo que es un paso que hemos estado dando en los últimos, diría que 5 años, y que ha sido muy positivo. Y lo hemos visto los ecuatorianos en la calle cuando vemos ciertos productos que llegan, sobre todo de, digamos que
de otros países que han bajado de precio. Estamos hablando de productos, por ejemplo, del acuerdo comercial con China, Corea del Sur, etcétera. Se sometió a propósito de lo que se manifiesta en cuanto a petróleo y a la capacidad de exportación no petrolera en el país. Se sometió incluso a una consulta popular en su momento, Jeremy, el tema del Yasuní y de seguir sacando petróleo de nuestro subsuelo. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Bueno, yo la verdad hice campaña por el no en esa consulta popular porque yo estaba de acuerdo con seguir extrayendo petróleo y Yasuní. Al final, Ecuador es un país que dependía principalmente de eso y que sigue dependiendo en parte, pero ya en menor medida, lo cual es positivo. Pero aquí el tema es que nosotros tomamos la decisión, por así decirlo, en este país, de dejar nuestra mayor riqueza de recursos bajo tierra, sin ningún sentido. ¿Ya? ¿Y qué ocurre con esto? Al final, a largo plazo para Ecuador eran 16 mil millones de dólares que podían haberse traducido en inversiones, que al final no se van a realizar. Entonces, claramente tiene un balance negativo, más allá de los 2 mil millones que nos costaría desmontar toda la infraestructura que está en el bloque 43, cosa que todavía no se ha dado. Y adicionalmente, el tema de inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque al final el Ecuador es un país que dependería en el futuro principalmente de su sector pues, minero y petrolero. Y lo digo esto porque al final un estudio del Banco Mundial determinó, entre las reformas que quería hacer el Ecuador o el enfoque que tenía que tomar el Ecuador, que lo más importante para el desarrollo del país al mediano plazo era justamente el tema de la extracción minera. Y curiosamente tenemos una población pues, que históricamente ha votado en contra de la extracción minera y ha dejado justamente permitir que se siga explotando de manera ilegal, porque al final en Ecuador no es que ha paralizado la explotación minera, sino que se ha continuado de manera ilegal y lastimosamente pues el Ecuador al final no se beneficia de eso, se hubiera beneficiado si se mantuviese de manera legal. Lastimosamente no ha ocurrido eso. Y luego de esto, Jeremy, en lo que tiene que ver a este tema que se dio en la elección anterior, ¿dónde se debe de enfocar para no ser o no verse visto perjudicado, ya que no se va a poder contar con este tema del petróleo? Bueno, yo diría en este caso hay muchas oportunidades. Justamente hemos tenido, como mencionaba bien su compañero, un repunte en el sector externo. Estamos hablando de las exportaciones, principalmente de camarón, cacao, etcétera. Entonces eso es algo positivo. Ahora el tema es cómo traducimos esto a un aumento del volumen de exportación, me refiero en toneladas, es decir, que produzcamos más. En camarón lo estamos logrando, está aumentando, pero sería bueno verlo en otras áreas. Ahora, yo creo que justamente estos ingresos extra que han tenido este último año podrían ser bien utilizados en la reinversión y aumento pues, de la producción de dichos elementos, lo cual sería positivo. Así que por ese lado no me preocupa tanto. A mí, en este caso, lo que me preocupa es qué tan rápido podemos hacerlo. Y si podemos hacerlo lo suficientemente rápido, mientras recuperamos un poco el tema petrolero. ¿Qué está pasando con el petróleo? Recordemos que recién acaba de ocurrir el tema con la liberación de Venezuela. ¿Y cuál es el objetivo de los Estados Unidos a nivel geopolítico con Venezuela? Es justamente aumentar la producción petrolera con el fin de bajar los precios del petróleo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que al final Ecuador, siendo un país petrolero, se va a ver afectado en un sentido, pues, de ingresos petroleros. Por otro lado, la gasolina puede ser que baje, pero a nivel de ingresos del fisco que viene por el petróleo, pues posiblemente se vean afectados. Ahora, eh, yo sí espero y considero que por la línea que hemos seguido en los últimos años, sí es posible que el Ecuador comience a depender más de su sector, digamos que de exportaciones no petroleras con respecto a las petroleras ya a partir del próximo año. Ya este año incluso ya podemos decir que tenemos el conjunto de no petroleras es mayor que lo que exportamos en petróleo, por ende eso es positivo. Se ha visto un incremento bastante significativo en lo que tiene que ver a la inversión en el país, en camaroneras, como usted lo manifestaba, en lo que tiene que ver a la exportación de las pitahayas, hablando en el tema de las frutas, pero ¿qué producto hay que no se explota todavía en el país que podría también ser un alza positiva en la economía del Ecuador? Bueno, en Ecuador hay cientos de productos que no se están exportando en este momento. Y que sería positivo que se exporten. Ahora, yo creería que ahorita lo principal, ya a mediano plazo, siguiendo un poco las recomendaciones del Banco Mundial, es el tema minero. En Ecuador, la minería está muy, muy limitada con relación a lo que se podría hacer y en realidad es nuestra principal oportunidad, digamos que para la próxima década desarrollarnos es justamente poner, digamos que el foco en el sector minero. Lastimosamente, no ha habido un apoyo por parte de la ciudadanía en ese caso, pero creo que es importante darle el foco que se merece porque justamente es el único sector del país que tiene la oportunidad de
digamos que un poco sacarnos de la tendencia para bien, es decir, de verdad generar una gran diferencia. El resto de sectores, si bien lo están haciendo y es muy positivo, en su conjunto van creciendo, pero las expectativas del sector minero son incomparables para el Ecuador y ojalá que los ecuatorianos decidamos en un futuro ser un poco más responsables con esos recursos que al final posiblemente en un futuro quizá ni siquiera podemos explotar. Recordemos que petróleo, si bien ya tiene sus 80 años que ya digamos que en el país y en el resto del mundo, no está para más. Hay países que ya se van quedando sin producción petrolera y por ende lo más probable es que el mundo comience a cambiar durante este siglo a dejar de depender menos del petróleo. Por ende, es una gran oportunidad en este momento para seguir, digamos que, extrayendo ese recurso antes de que sea menos necesario para las futuras generaciones. Si bien es cierto, la inversión privada o el tema privado en el Ecuador es lo que sostiene en gran parte a los ciudadanos de este país, pero ¿cuál debería ser la posición del sector público también para brindarle esa estabilidad a la gente? Porque también existe una contraparte en ese sentido, que hay ciudadanos que ven la estabilidad del gobierno y en eso reflejan la economía del país. ¿Cuál debería ser la posición en este sentido del gobierno? Claro, justamente iniciaba mencionando unas reformas que propuso en este caso el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, el IEP, en la cual se plantearon primero la reducción del tamaño del Estado, promoviendo la eficiencia del sistema. Ahora, ¿esto por qué? Porque gran parte del gasto del sector público viene por el lado de salarios. Es decir, y ya hemos visto los casos que tenemos de sueldos dorados, de personas que al final, en muchos casos, ni siquiera están ejerciendo una función como tal. O sea, hemos visto situaciones por las cuales es un punto importante. Ahora, continuando con la parte del sector privado desde lo que se pasa al sector público, una reforma laboral. ¿Por qué una reforma laboral? Ecuador tiene un problema de productividad muy serio. Es decir, si comparamos nuestra productividad desde el año 2010, 2014, hemos visto que hemos decrecido. Es decir, actualmente, 2026, y para tomar datos, digamos que 2024, 2025, somos menos productivos que en 2014. Mientras que el costo de contratar a un ecuatoriano ha aumentado. ¿Eso qué genera? Desincentivos para la formación de empleo y sobre todo desincentivos para la inversión extranjera, que es la que justamente hablábamos hace un rato que necesitamos. Entonces, claro, cuando comparamos con el resto de la región, vemos que, digamos que esto ha ido a la par, es decir, la productividad ha ido subiendo conforme ha ido subiendo también los salarios. En Ecuador hemos visto un incremento de los salarios y un incremento de la productividad, lo que se ha traducido en un incremento del costo de la vida. Y sobre todo, y más importante, una precarización, sobre todo del sector informal. Es decir, se ha incrementado el salario básico, la productividad ha quedado estancada y quienes han pagado los platos rotos han sido justamente el sector informal que se ha visto con ingresos no solo que estancados, sino que incluso han decrecido. Y por si fuera poco, el salario promedio del ecuatoriano, no estamos hablando del salario mínimo, el salario promedio que ganan los ecuatorianos ha decrecido, o sea, se encuentra por debajo de lo que se encuentra el salario mínimo. Es decir, el ecuatoriano promedio gana menos que el salario mínimo, lo cual no es normal en ningún país de la región. Es decir, en todo el mundo lo normal es que el salario mínimo sea un mínimo. En Ecuador el mínimo está por arriba del promedio. Jeremy, a propósito del tema de inversión extranjera y también desde lo político, aquí nomás usted hablaba de países de la región. Si nos vamos a Perú, por ejemplo, datos tanto de Ecuador como de Perú, datos oficiales, indican que en Perú la inversión privada extranjera es 16 veces más que la nuestra. Desde lo político se dice que la Constitución no permite, que la Constitución tiene candados para que esta inversión extranjera no llegue. Es así el tema, Jeremy, desde su punto de vista, porque quienes hemos tenido la oportunidad de ir solamente a Lima, uno nota la inversión extranjera, pero tremendo. Usted ve un banco de los Estados Unidos en un distrito y ve ese mismo banco en otro, en la misma ciudad, por ejemplo. Ve una inmobiliaria en un distrito y en la misma ciudad, en otro distrito está, centros comerciales, inversión, hotelería y todo aquello. Entonces, es verdad lo que nos dicen los políticos, que este tema tiene que ver con la Constitución. ¿Y cuál es el éxito para que Perú tenga tanta inversión? Bueno, el éxito de Perú es el mismo que el de Chile y el mismo el de todos los países que están funcionando en la región. Es decir, justamente tener instituciones fuertes, pero libres en cuanto a materia económica. Y mira, el caso de Perú es increíble porque era un país que hace poco tiempo estaba muy, muy por debajo de Ecuador en términos de casi todos los estándares. Al día de hoy nos ha alcanzado y superado en muchos de ellos y tienen grandes inversiones como el puerto de Chancay, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con Perú? Que la política es casi que independiente de la parte económica. En Ecuador prácticamente
la economía depende del sector público casi como un apéndice. En cambio, en Perú el Banco Central tiene total independencia, a pesar de que tienen moneda propia, y en el caso de Ecuador, teniendo economía dolarizada, le metieron mano al Banco Central. Por ende, el problema es justamente la clase política que tiene el Ecuador, que al final, justo acompañados por la Constitución, que si me preguntan, yo diría que el problema de la Constitución como tal, si bien es ya la estructura con la cual, o el enfoque que tiene, que va encaminado hacia un mayor control estatal que limita, por ejemplo, inversiones en sectores estratégicos, etcétera. Aparte de eso, yo diría que hay reformas que sí se pueden hacer, pero que digamos que la clase política no está dispuesta a hacer. Y justamente son las que mencionaba, entre esas la reforma laboral, una reforma de la seguridad social, porque incluso la seguridad social, porque países como Chile y Perú ya tienen un sistema de pensiones que colabora con el crecimiento económico porque genera ahorro. Ya el caso del Ecuador no es ese. Tenemos un sistema de pensiones que consume recursos del fisco y que encima requiere un pilar social del 40%. Es decir, para que una pensión se pague en el Ecuador depende de un 40% del Estado. Por ende, digamos que es insostenible, mientras que en Perú y en Chile, por ejemplo, el sistema de pensiones es un sistema de ahorro, en el cual el ciudadano ahorra digamos que en ese fondo, y eso genera una inversión, porque esos fondos invierten el dinero de los ciudadanos para convertirlo, digamos que en más formación de empleo, etcétera. En el Ecuador no. El dinero del IES va justamente digamos que a una cuenta en el gobierno que al final terminan de alguna manera gastando. No digo directamente en el gobierno, pero sí, digamos que el gobierno tiene mecanismos por los cuales, por medio de bonos, y terminan sacando plata, o al menos quitándole liquidez al sistema. Sí, y en el caso de Chile, fundamentalmente, el ciudadano tiene la posibilidad de elegir el tema de su seguro, el tema Claro. de dónde ir y qué escoger de manera privada. Hablemos un poco del 2026 y algo que se viene hablando desde el inicio de la democracia y mucho antes, Jeremy, incluso, que es la deuda pública. Siempre se va a estar endeudado. Se estima, escucho a algunos analistas como usted, no he escuchado su criterio, que entre el 1.8 y el 2.5% va a haber un incremento para este año. ¿Cree en esa proyección, Jeremy, y qué factores influirían en aquellos números? Bueno, más que creer en esa proyección, son los hechos en función de lo que ha ido, de la propuesta de reforma presupuestaria, pues, del presupuesto para este año. Entonces, no es un tema tanto de creer. Lo que sí yo puedo creer en este tema es que lo importante sería cómo vamos, o cuál es nuestra capacidad de pagar la deuda y cuáles son digamos que las condiciones con las que se cogemos esa deuda. Porque, ¿qué pasa? No es lo mismo haber cogido deuda, por ejemplo, durante casi una década al 8, 9, 10%, estamos hablando altísima, y cogerla, digamos que actualmente, pues, por debajo de eso, digamos que al 4, al 5, etcétera. Entonces, eso es positivo. Ahora, lo ideal para esto es justamente la caída del riesgo país. ¿Por qué? Porque al final el riesgo país es como nuestro historial crediticio, digamos, de los ecuatorianos. Entonces el Ecuador puede recibir mejores condiciones crediticias. Jeremy, perdón que lo interrumpa, ¿no? ¿Cómo explicarle de manera didáctica al ciudadano este tema del riesgo país? Porque viene el político y dice, ha caído el riesgo país, lo festeja, lo aplaude, pero el pueblo dice, pero no tengo pan ni plátano para comer. ¿Cómo explicarle eso didácticamente a la gente? Claro, veamos esto, el Ecuador es como una familia, pero endeudada, en la cual no puede llegar a fin de mes. Entonces, esa familia tiene, para poder pagar el presupuesto, es decir, educación, alimentación, todos los gastos del hogar, tiene que sí o sí de alguna manera endeudarse. Ese es el caso del Ecuador en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, si la gente no, o el padre de familia no paga la deuda, lo que va a pasar es que no le van a prestar plata y pues tendrá que sacar a sus hijos de la escuela, digamos que vender el carro, vender la casa, etcétera. Por eso es importante justamente que mantener un buen historial para que pueda seguir, digamos, que de alguna manera pagando la deuda, coger un poco más para poder seguir pagando y lentamente ir saliendo. Entonces, en este momento, dado los pagos que hemos realizado, nuestro riesgo país ha bajado, por ende las tasas a las que podemos acogernos en un futuro van a ser menores. Y eso es positivo, ¿por qué? Porque de alguna manera, el próximo año, si nos incorporamos, o sea, este año 2026, cuando nos incorporemos al sistema de bonos, es decir, a poder adquirir deuda, ya no del FMI, ya no del Banco Mundial, sino coger deuda de pues, acreedores internacionales, ahora podremos hacerlo en mejores condiciones. Y al hacerlo en mejores condiciones, quiere decir que podemos tener mejores tiempos, menores tasas y por ende poder, digamos que financiar el presupuesto de manera más sana y así lentamente ir saliendo de esta situación en la cual no somos insostenibles. Pero eso no es compatible, por así decirlo, con necesariamente con digamos que con tener un... O sea, no quiero que se entienda como que bajar el riesgo país automáticamente quiere decir que el Ecuador está bien. No es un indicador de bienestar como tal, es un indicador de nuestra capacidad de pago.
Y eso es positivo si entendemos que manejar bien las finanzas implica poder calcular, proyectar al futuro lo que vamos a necesitar gastar. El Ecuador ha proyectado mal y ahora está reculando, y lo bueno es que hemos visto resultados, y los resultados están justamente en esta caída tan drástica del riesgo país, que nos va a permitir reincorporarnos al sistema de bonos, es decir, acoger deuda para este año. En el tema ya interno, en el Ecuador y en la economía interna nuestra, Jeremy, en la Asamblea permanentemente, todos los años, se aprueban presupuestos. El presupuesto general del Estado, asignaciones económicas para los ministerios, pero resulta que a fin de año vemos que esas asignaciones o que ese presupuesto no ha sido utilizado en su totalidad. Se dice desde un lado que falta ejecución, que falta compromiso, que falta incluso voluntad. Se dice desde otro que se aprueban presupuestos, pero que el dinero no existe. ¿Cuál es la situación real desde su punto de vista? Bueno, claramente hay un problema de ejecución, pero no es por el lado de que digamos que de la falta digamos que de ejecución, valga la redundancia, sino es por el lado de que no hay los recursos, no hay la liquidez para poder ejecutar. Uno dice, bueno, hay el presupuesto, pero ahí está el presupuesto, es como que tenemos la plata, pero hay que ver que el presupuesto del Estado no es como un presupuesto de una familia, en el sentido de que una familia dice, bueno, esto es el ingreso que yo tengo por mi trabajo, etcétera. En cambio, en el Estado, pues hay una parte que es ese ingreso y otra gran parte que son ingresos que, pues, pueden variar, y ahí está el problema. Entonces, no sabemos cuál es el precio del petróleo, puede ser mayor, menor, eso cambia, y también hay que ver que muchos de estos proyectos son de inversión. Entonces, ¿qué hace el Estado por lo general? Tiene que cubrir el gasto permanente con ingreso permanente y gastos no permanentes con ingresos no permanentes. Entonces, a veces, y lo que ha ocurrido casi todos estos años, es que el Estado termina poniendo proyectos de inversión que obviamente no van a cumplir, con el fin de poder justificar luego poner esos recursos en digamos que en el sector, o sea, digamos, para cubrir el déficit fiscal. Ya, entonces eso termina generando problemas de ejecución. ¿Y qué es lo que ocurre cuando uno revisa la ejecución? Que lo que sí se ejecuta por lo general son salarios, es decir, el gasto corriente. Y lo que no se ejecuta son los proyectos de inversión y la parte un poco, digamos que de formación bruta de capital fijo, como estaba mencionando. Pero ¿no cree usted, Jeremy, que ahí caemos en el mismo círculo vicioso de la falta de inversión pública que genera también empleo y mantener el sistema burocrático? Claro, aquí lo importante es entender que el problema fue justamente entrar en ese ciclo. Entramos en ese ciclo cuando sacamos a la inversión privada pensando que por tener un boom de recursos íbamos a poder reemplazarla. La realidad es que se fue el boom y ahora tenemos un problema en el cual salir es muy, muy engorroso, y ahora lo estamos logrando muy, muy lentamente. Estamos, es decir, saliendo un poco de la deuda, pero conforme vaya bajando la deuda, obviamente se van destinando menos recursos al pago de esta deuda, y por ende se pueden destinar más recursos a la inversión del Estado. Pero aquí, más que la inversión del Estado, lo que necesitamos es inversión privada, y para eso tenemos que dar las condiciones. Por eso es necesario una reforma laboral, una reforma al sistema de pensiones, una reforma al COMIF, que es el Código Orgánico Monetario y Financiero, que permita la internacionalización de las finanzas en el Ecuador. Me refiero de tener tanto en el mercado de valores como en el tema de los bancos. Esas cosas todavía no se han realizado y son reformas importantísimas que el Ecuador necesita en este momento. También, y es importante, y yo quisiera mencionarlo, la eliminación, por ejemplo, del ISD, que es el impuesto a la salida de divisas, y también el 4x4, que al final es algo que la mayoría de ecuatorianos a pie dan sentido cuando, por ejemplo, ven incrementados sus pedidos de Temu. ¿Ya? Entonces, esa clase de cosas se puede todavía reformar y tratar de introducir más al Ecuador al mundo, digamos que de los mercados, y al revés también meter más el mundo de los mercados en el Ecuador. Sí, más o menos como era el lema de Guillermo Lasso, ¿no? Sí, casi me sale, por eso fue que sí. Ahí traté de sí, pues casi le digo... Y de coincidencia, ¿no? Casi le digo Jeremy Lasso, ¿no? Casi le digo... No, Jeremy, pero pura coincidencia. Eso para romper el hielo, nada más. Jeremy, sí. Una última pregunta y una reflexión final, más bien. ¿Se proyecta algún positivismo en el tema económico en este 2026? ¿Cómo la ve usted? Bueno, yo diría que a nivel de finanzas públicas se ve algo de positivismo respecto a la caída del riesgo país, pero respecto a la economía real, yo creo que todavía faltan muchas reformas, y no quisiera que un falso positivismo termine generando o termine paralizando los cambios que son necesarios. Yo creo que en este momento la Asamblea Nacional tiene que debatir estos temas importantes que acabo de mencionar. No lo está haciendo, está tomando quizá otras prioridades. Yo creo que los ecuatorianos tenemos que exigir justamente que se toquen esta clase de temas que al final son los que permiten al Ecuador salir adelante. Adicional a eso, solo como un punto, yo diría que
hay que revisar la cifra y no dejarnos ver porque vemos un crecimiento del 3.8 que es positivo, contrastarlo, como mencionamos al inicio, con el crecimiento pues, del año pasado y darnos cuenta que estamos en un ponderado. Es decir, 3.8, el año pasado tuvimos una caída de 2 puntos, si ponderamos es como que quedamos tablas. Entonces, si queremos crecer de verdad, tenemos que mantener un crecimiento siquiera del 5% todos los años. ¿Ya? Y para lograr eso tenemos que hacer reformas que sí o sí implican sacrificios y que pues tanto la clase política como la ciudadanía tienen que comprender que se tienen que hacer y que tenemos que como ciudadanos incentivar que se den. Jeremy, como siempre es un gusto conversar con usted, que esté muy bien y que este 2026 sea éxitos también para usted en lo personal. Un abrazo. Igualmente para ustedes.